Hay dos tipos de mentiras, las que dices para no herir a alguien y las que construyes durante 5 años para ocultar que la persona que duerme a tu lado nunca fue realmente parte del plan. Yo fui víctima de la segunda. 5 años. Media década. Un hito que, en mi ingenuidad, pensé que significaba algo más que un simple número. Estábamos en nuestro restaurante favorito celebrando, y por un momento, la atmósfera casi se sentía real. Las sonrisas de los señores Álvarez parecían genuinas, el vino era bueno y Vera sostenía mi mano por encima de la mesa. Me sentí valiente. Creí, estúpidamente, que después de 5 años de cenas, cumpleaños y navidades, me había ganado el derecho a hacer una simple pregunta. Esperé a que trajeran el postre. Con la mayor diplomacia que pude reunir, esa que usas en una reunión de trabajo cuando quieres proponer algo arriesgado, me aclaré la garganta y hablé. Este año, empecé, con una sonrisa que no delataba mis nervios, me preguntaba si, con motivo de nuestro aniversario, habría alguna posibilidad de que me una a ustedes en su viaje familiar. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan denso y pesado que podría haberlo cortado con el cuchillo del pastel. El tenedor del señor Álvarez se detuvo a medio camino de su boca. La señora Álvarez le lanzó una mirada a su marido, una microexpresión que duró un segundo pero que lo dijo todo. Habían ensayado para esto. Y entonces, como un coro perfectamente afinado, llegó la negativa. Marco, es una tradición familiar, dijo la señora Álvarez, casi con lástima. Su padre fue más directo, con un tono paternalista que me revolvió el estómago. Aún no es oficial, hijo. Entiéndelo. Oficial. Como si 5 años de mi vida, de vivir juntos, de pagar facturas y cuidar de su hija cuando estaba enferma, fueran un borrador a la espera de un sello notarial. Miré a Vera, buscando un salvavidas, una pizca de apoyo. Encontré una pared de hielo. Su mirada fue más dura, más afilada que la de sus padres. Marco, no eres familia, dijo. Y esas 3 palabras demolieron todo. No eres familia. Ahí estaba la hipocresía en su máxima expresión. En las fotos que su madre subía a Facebook, yo era el hombre ideal, uno más de los nuestros. En la mesa de su casa, frente a sus amigos, yo era el yerno perfecto. Pero en la intimidad, cuando las máscaras caían, solo era un invitado con fecha de salida. El resto de la cena es un borrón. Recuerdo sonreír. Recuerdo asentir y decir entiendo, por supuesto, es solo que quería preguntar. Recuerdo pinchar con el tenedor un trozo de pastel de aniversario que, de repente, sabía a yeso. Sonreía por pura educación, mientras por dentro sentía como la frustración y la rabia me ahogaban. Estaba sentado en la celebración de mi propia mentira. Hay una regla no escrita en la familia Álvarez, una que no aparece en ninguna invitación ni se menciona en ninguna cena. Es simple, los Álvarez celebran a quien ellos eligen y la tradición es solo la excusa que usan para justificarlo. Me tomó 5 años de sonrisas forzadas y exclusiones sutiles empezar a entenderlo, pero la verdadera lección llegó cuando até los cabos sueltos. Y el cabo más importante tenía nombre, Iván. Dejé la ventana y me acerqué a la estantería, donde Vera guardaba algunos álbumes de fotos. Saqué uno de sus bodas de plata. Lo abrí sobre la mesa de centro. Allí estaban, en casi todas las páginas, los padres de Iván, su exnovio de la infancia, el hijo pródigo de la familia. Sonriendo junto a los señores Álvarez, brindando con ellos. Es curioso, dije, sin mirarla directamente. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Siempre me pregunté por qué a mí nunca me invitaban a sus aniversarios o a las fiestas grandes, pero los padres de Iván siempre están ahí. ¿Ellos no son familia, o sí? Vera ni siquiera levantó la vista del libro. Marco, no es lo mismo, respondió con un tono cansado, como si le estuviera explicando matemáticas a un niño. Se conocen de toda la vida. Las tradiciones son así. No es personal. No es personal. La frase favorita de su arsenal. Es el equivalente a un tranquilizante verbal, diseñado para invalidar cualquier emoción que no les convenga. Cuando la humillación de nuestro aniversario volvió a mi mente, insistí.
Le dije que sus palabras en el restaurante me habían dolido, que me sentía como un extraño después de 5 años. Fue entonces cuando cerró el libro, me miró y activó su versión más refinada de psicología oscura. Su gaslighting elegante. No exageres, Marco, dijo, con una calma exasperante. Es solo un viaje. Siempre te pones así de intenso. Y en ese momento, traduje el verdadero significado de sus palabras. Lo que ella decía era, no exageres. Lo que yo oía era, tus sentimientos son una reacción exagerada e inapropiada. Tú eres el problema por sentir. Me estaba programando para que dudara de mi propia percepción de la realidad, para que creyera que el herido era, en realidad, el agresor. Me quedé en silencio. No había nada que pudiera decir. Había perdido. Ella se levantó del sofá y, al pasar a mi lado para ir a la cocina, hizo algo casi imperceptible. Suavemente, rozó la parte interior de mi muñeca con la yema de su pulgar. No fue una caricia de consuelo. No fue un gesto de amor. Fue un acto de poder. Un toque sutil y morboso que comunicaba un mensaje claro, ya está. La conversación ha terminado. Fue como si, con ese simple gesto, apagara un interruptor dentro de mí. Me apagó con una caricia. Un recordatorio silencioso de que, en su mundo, ella siempre tenía el control. El viaje de vuelta a casa fue una lección magistral de agresión pasiva. Cuando por fin habló, su voz no era de ira, sino de una decepción suave y calculada. Era la voz de una víctima. Y fue entonces cuando entendí que Vera era una experta en el arte del dardo dulce, negar, atacar e invertir los roles de víctima y agresor, pero todo envuelto en un tono de falsa vulnerabilidad. No puedo creer que eligieras nuestro aniversario para hacer una escena así, Marco, empezó ella, sin mirarme. Me hiciste quedar fatal con mis padres. Arruinaste la noche. Ahí estaba. La inversión completa. Yo no era el humillado, era el saboteador. Mi pregunta no era una petición de inclusión, era una escena. Mi dolor no era válido, era una herramienta que usé para arruinar la noche. No respondí. Simplemente seguí conduciendo, mientras sus palabras rebotaban en el silencio del coche. Le estaba pidiendo respeto, el mínimo después de 5 años de devoción, y ella me estaba pidiendo que me disculpara por ello. Todo lo que quiero es un poco de calma, continuó, ahora girándose hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas que yo sabía que no eran de tristeza, sino de frustración porque su control se había visto amenazado. Y en esa palabra, calma, comprendí la diferencia fundamental entre nosotros. La calma, según Vera, era un estado de sumisión. Su calma requería mi silencio. Su paz se construía sobre mi obediencia a una tradición diseñada para excluirme. Era la calma del que tiene el poder y no quiere ser cuestionado. Pero mi calma era diferente. La calma que yo buscaba desesperadamente no era la ausencia de conflicto, era la presencia de la verdad. Mi calma era saber cuál era mi lugar, tener claridad. Era mirarme al espejo y no ver al tonto complaciente que sonríe mientras el pastel le sabe a yeso. Cuando estacioné el coche en nuestro garaje y apagué el motor, el silencio volvió, pero esta vez era mío. Ya no era su silencio tenso, sino mi silencio reflexivo. La miré, realmente la miré, y vi el abismo que se había abierto entre nosotros. Supe entonces que había llegado al final del camino. La dinámica de complacer, justificar y esperar había muerto en ese restaurante. Solo quedaban 2 opciones. O ponía un límite real, una línea de fuego que ella no pudiera cruzar con una caricia o una palabra manipuladora, o me iba. Límite o adiós. Por primera vez en 5 años, el futuro se había vuelto así de simple. La noche anterior no dormí. Pasé horas repasando cada excusa, cada gesto de control, cada momento en que elegí tragarme el orgullo por mantener una paz que nunca fue mía. Y con las primeras luces del alba, encontré mi respuesta. Ya no se trataba de su viaje familiar. Se trataba de mi vida. Cuando Vera entró en la cocina, la esperé en silencio. Dejé que sirviera su café y se sentara. Quería que esta conversación fuera un acto deliberado, no una explosión de ira. Vera, empecé,
con una voz tan firme y tranquila que casi no la reconocí. Esto ya no puede seguir así. Te voy a plantear dos puertas, y quiero que elijas una. La puerta número 1 es que hables con tus padres y les dejes claro que soy tu pareja desde hace 5 años, no un conocido. Que merezco la dignidad y el respeto que eso conlleva, y que a partir de ahora se me incluye como tal. Sin condiciones. Sin peros. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en el aire. La puerta número 2, continué, es que admitamos que para ti y para tu familia, nunca seré suficiente. Y si esa es la verdad, entonces tú y yo terminamos aquí y ahora. Su primera reacción fue un reflejo condicionado, un último intento de usar sus viejas tácticas. Resopló, puso los ojos en blanco y soltó la palabra diseñada para herir. Eres tan inmaduro, dijo, casi con desprecio. Pero la palabra ya no me afectó. Era como ver a un mago intentar un truco cuando ya te sabes el secreto. Esperé en silencio. Cuando vio que su ataque no funcionaba, que yo no iba a saltar a la defensiva, su postura cambió. La dureza se convirtió en un suspiro de resignación. Está bien, dijo, mirando su taza de café. Hablaré con ellos. Lo arreglaré. Y ahí estaba la moneda, lanzada al aire. En ese momento, me di cuenta de algo crucial. Ya no quería ir a ese viaje. No quería sentarme en una mesa con su padre sabiendo que me consideraba no oficial. No quería ver a su madre forzando una sonrisa. La victoria para mí ya no era una invitación. Esto era algo más profundo, una prueba de lealtad. Una prueba final. No quería sus boletos de avión, quería ver hasta dónde era capaz de defenderme. Quería saber si, cuando la empujaran a elegir entre la comodidad de sus tradiciones y la dignidad de su pareja, ella finalmente me elegiría a mí. La moneda giraba en el aire. Y yo, por primera vez, estaba preparado para aceptar cualquiera de las dos caras que cayera. Unos minutos después de nuestra conversación, ella se fue a duchar, como si nada hubiera pasado. Dejó el móvil sobre la mesita de noche, con la pantalla hacia arriba y sin bloquear. Tibio al tacto. No sé si fue un descuido o un acto de arrogancia, una forma de decirme que no tenía nada que ocultar. Tomarlo fue el acto más rastrero de mi vida. No me enorgullece. Pero me salvó. Lo primero que vi fue un mensaje de su hermana, Clara, enviado justo después de que yo le planteara el ultimátum a Vera. El mensaje decía, tienes que detenerlo. Se lo va a contar a todos y lo va a arruinar. Mi corazón empezó a bombear más rápido. ¿Arruinar el qué? La respuesta de Vera apareció justo debajo. Mis manos temblaban. Está fuera de control. Se está volviendo una molestia. Una molestia. 5 años de mi vida, reducidos a una simple molestia. Pero el golpe final vino de su padre. El patriarca. El guardián de la tradición. Su mensaje era la prueba definitiva, hija, hablamos de esto. Prometiste que lo intentarías una última vez. Toma tu decisión después del viaje. Todo está listo. Hotel Paraíso, 1 semana. Itinerario de vuelo. Y la distribución de las habitaciones. 5 habitaciones reservadas. Una para los señores Álvarez. Una para Clara y su hermano. Una para Vera. Y entonces, las 2 últimas. Una para Iván. Y otra para los padres de Iván. La sangre se me heló. La regla de solo familia inmediata era una farsa. Una mentira meticulosamente construida durante 5 años. La tradición no era una tradición. Era una tapadera. Yo no estaba siendo excluido por un novio, estaba siendo reemplazado por el ex. La tradición sagrada de los Álvarez no era un viaje familiar. Era una cita a ciegas con el pasado. Y yo era el único obstáculo que quedaba por eliminar. La mañana siguiente al descubrimiento, el mundo se sentía extrañamente silencioso. El pánico, la rabia, el dolor, todo se había congelado durante la noche, dejando en su lugar una calma de hielo. Una claridad absoluta. Cuando Vera se despertó, yo ya tenía un plan. Me acaba de salir un viaje de trabajo de última hora,
le dije, sin mirarla a los ojos, mientras cerraba la cremallera del maletín. Inaplazable. Me voy hoy. Me contestó con un puchero, con una queja sobre el mal momento, pero vi en sus ojos el brillo del alivio. El obstáculo, la molestia, se estaba autoeliminando justo a tiempo para su escapada. Se acercó, me dio un beso que no sentí y me prometió que lo arreglaría todo con sus padres mientras yo no estuviera. Asentí, le deseé buen viaje y me fui. Mi amor, qué pena que te hayas tenido que ir así. Pero no te preocupes, ya verás que cuando vuelvas todo estará mejor. Te amo mucho, cuídate. Durante todo el día me bombardeó con audios de amor. Declaraciones vacías y promesas huecas enviadas desde el otro lado del abismo. No los escuchaba, los analizaba. Eran la banda sonora de su engaño, un último intento de mantener el control sobre un hombre que ya no existía. Borré cada uno sin responder. Esa tarde, mientras ella estaba fuera haciendo los últimos preparativos para su viaje familiar, volví a nuestro hogar por última vez. Pero ya no era un hogar. Era una escena del crimen emocional, y yo era el forense recogiendo las pruebas de una vida pasada. Empecé a hacer cajas. Pero no eran cajas de mudanza, eran cajas de desapego. En una metí mis libros. En otra, los regalos que me había hecho, cada uno un recuerdo de una mentira. En la última, metí la foto de nuestro primer aniversario. No estaba empacando mis pertenencias, estaba archivando 5 años de mi vida para poder olvidarlos. Aprendí mucho de Vera y su familia. Aprendí que el control más efectivo no se ejerce con gritos, sino con susurros. Con gestos sutiles. Con una calma artificial. Así que decidí jugar a su mismo juego, pero esta vez, con mis reglas. Mi contracontrol se basaba en 3 principios: distancia, para crear un espacio seguro donde sus manipulaciones no pudieran alcanzarme. Silencio, para negarle la reacción emocional que tanto necesitaba. Y orden, el método frío y calculado para desmantelar mi vida con ella sin dejar rastro de caos. El plan de hielo funcionaba. Los primeros 4 días, sus mensajes fueron una predecible llovizna de clichés. Frases lavadas, sin vida: te extraño, cielo, espero que el trabajo vaya bien, ya quiero que vuelvas. Eran tan fáciles de ignorar como la música de un ascensor. Pero el 5.º día, la llovizna se convirtió en un diluvio. Desperté con una inundación de notificaciones. Ya no eran frases cortas, eran párrafos enteros. Me mandó un poema sobre almas gemelas que encontró en internet. Empezó a hablar de nombres para hijos que nunca habíamos discutido. Me envió un enlace a una finca para bodas en las afueras de la ciudad. Era una ofensiva de amor tan desesperada, tan torpe, que la verdad se hizo evidente. Ahí supe que algo se había roto, pero allá, en su viaje perfecto. Su plan B había fallado estrepitosamente. Y entonces llegó la llamada de pánico. La rechacé sin dudar. Ya no era mi emergencia. Esa tarde, volví para dejarle mi regalo de despedida. Lo dejé justo en la encimera, donde solía dejarle el café por las mañanas. No era una carta de amor con el corazón roto. No era un adiós lleno de reproches. Era algo mucho más frío. Mucho más justo. Era un estado de cuenta emocional. Le detallé los últimos 6 meses, la mitad del alquiler y los servicios que yo había cubierto. El costo de los vuelos a Cusco que le regalé por su cumpleaños. El precio exacto del perfume francés que tanto le gustaba y que perdió para que le comprara otro. Al final de la lista, escribí a mano una sola frase. Si te consideras la mujer independiente y poderosa que dices ser, paga tu parte. O si no, pídeselo a Iván. Hay una forma muy sutil de erotismo en el poder. Es esa sensación que recorre tu cuerpo cuando, después de mucho tiempo, alguien finalmente te devuelve lo que te debía. No es venganza. Es equilibrio. Es el pulso, después de años de arritmia por la ansiedad y la duda, recuperando por fin su ritmo normal. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir el mío. Fuerte. Calmado. Constante. El silencio duró exactamente 6 días. Al 7.º, llegó su mensaje.
No era una disculpa, ni una pregunta, ni un insulto. Era una negociación. Me escribió que no podía pagar todo de golpe, que si podíamos hablarlo. Leí el mensaje y vi la última carnada colgando del anzuelo. Una última invitación al drama, a la discusión, a la conexión. Mi respuesta fue corta, profesional y anónima, como la que le darías a un desconocido. Te sugiero trabajar horas extra. No hubo más negociaciones. Una semana después, mientras revisaba mis correos, saltó una notificación de mi banco. Era la transferencia. Cada céntimo de la liquidación. El precio exacto de mi libertad. No sentí euforia ni rencor. Sentí el punto final. El cierre del libro. Esa misma tarde, con el dinero que una vez invertí en su felicidad, compré mi pasaje a un lugar donde el único requisito para ser incluido era querer estar allí. Reservé mis Maldivas. Un asiento en un avión que despegaría sin el peso de cultos familiares ni reglas invisibles. Nunca supe qué pasó en ese viaje. Nunca pregunté. Aprender a soltar es darte cuenta de que algunas respuestas ya no te sirven. He llegado a pensar que el universo tiene su propia contabilidad, una especie de karma en preventa. Yo ya no persigo explicaciones, dejo que lleguen solas, si es que algún día lo hacen. Y si no, no importa. Mi paz ya no depende de entender su caos. Depende, simplemente, de mi siguiente despegue. Pensé que la transferencia bancaria había sido el punto final. Pero algunas historias tienen epílogos que no pediste. Un mes después de mi partida, apareció en la entrada de mi nuevo trabajo. Quería contarme la verdad. Le concedí 5 minutos en la acera, bajo la mirada indiferente de la ciudad. Su versión de la historia era una obra maestra de la autocompasión. Según ella, sus padres la habían presionado sin descanso para que considerara a Iván de nuevo. Me juró que en el viaje solo hablaron para cerrar ciclos y que el beso que hubo fue solo uno, un error sin importancia del que se arrepintió al instante. Escuchaba su relato sin interrumpir, como un detective que ya conoce al culpable y solo espera a que se contradiga. Y entonces, encontré la grieta en su confesión. Le pregunté por qué, si el beso no significó nada, había tenido ese ataque de pánico el 5.º día. Me dijo la frase que tenía ensayada, porque me di cuenta de que te amaba y te estaba perdiendo. Pero yo no aparté la mirada. Esperé. Y ante mi silencio, la verdad, la real, se abrió paso. Y porque, añadió en un susurro, esa misma noche, vi a Clara besándose con Iván en la terraza. Ahí estaba. La pieza final. La revelación que no buscaba, pero que lo explicaba todo. Mi teléfono no explotó con poemas de boda porque ella me extrañara. Explotó porque su plan A, el premio por el que había sido convocado todo el viaje, se lo había arrebatado su propia hermana. Es un manual básico de psicología oscura, la triangulación. Cuando pierdes al objetivo número 1, corres desesperadamente a asegurar al número 2. Su pánico no era por amor. Era por posicionamiento. Se había quedado sin silla en el juego y corrió a la única que creía tener reservada, la mía. Gracias por la honestidad, le dije. Y sin más, me di la vuelta y la dejé sola en la acera. Esa misma tarde, busqué el número del novio de Clara. Un buen tipo al que habían sentado en la misma sala de espera que a mí durante años. Lo llamé. Le conté todo, el viaje, el plan, la confesión, el beso en la terraza. Le entregué las piezas que le faltaban a su propio rompecabezas. Unas semanas después, él me escribió para darme las gracias. Y para confirmar el último detalle, Clara e Iván ya salían oficialmente. La hipocresía, finalmente expuesta en toda su gloria. La sagrada regla de solo familia nunca fue una tradición. Era solo una fachada elegante para organizar un casting y reciclar al exnovio. Un reality show familiar del que, afortunadamente, ya me habían cancelado. Se necesita distancia para ver ciertos patrones. A miles de kilómetros, rodeado por el silencio del Océano Índico, finalmente entendí lo que me negué a ver durante 5 años. La familia Álvarez no hace viajes, hace castings. Pruebas de temporada para ver qué actor secundario encaja mejor en el guión familiar.
Y yo era el extra perfecto, el personaje de relleno que servía entre una temporada de Iván y la siguiente. La vi sin sentir nada. Solo una extraña compasión. En la foto estaban los señores Álvarez, sonriendo forzadamente junto a Clara y a un Iván radiante, que pasaba un brazo sobre los hombros de su nueva novia. Una familia feliz. Una familia completa. Vera no estaba en la foto. Ella, que tanto luchó por mantener su posición en el culto, había sido finalmente excomulgada. El juego de la triangulación tiene una regla simple: la casa siempre gana. A veces, el deseo es una mano que te aprieta la muñeca para mantenerte a su lado, un gesto de control disfrazado de afecto. Otras veces, el verdadero deseo es la mano que te suelta a tiempo, antes de que te ahogues. Yo elegí la segunda. Al final, el amor adulto no pide tradición, exige verdad. Y la verdad, cuando llega tarde, cuando ya has deshecho todo y te has ido lejos, llega sin maletas. Llega limpia, desnuda, y lo único que te pide es que la dejes estar, que no intentes vestirla con viejos rencores. Y aquí, en esta isla sin culto, por fin la dejé ser. Libre. Como yo. Quiero que sean sinceros en los comentarios: si hubieran estado en la piel de Marco, ¿qué parte de su plan habrían hecho diferente? ¿Se habrían ido en silencio, habrían confrontado a la familia directamente o habrían aplicado el mismo plan de hielo?